¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares en este programa de Tecate Relatos y Memorias. Nuevamente agradeciendo a California Medios por el espacio y a Rubén Amavisca que se encuentra en controles. Muchas gracias. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nuevamente, buenos días, Héctor. Nuevamente nos falta, aquí se decide el profe. ¿Qué estará pasando con el profe, hombre? Ya son 3 programas y no lo vemos por aquí. Esperemos que ya para el cuarto esté por aquí. Ya contar con él, ¿no? Ya contar con él, así es. Ya tenerlo aquí. A ver, Héctor, ¿qué es lo que vamos a...? Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las misiones en general, porque hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente estuvo aquí con nosotros en Tecate, no digo con nosotros con el taller, sino en Tecate, el arqueólogo, bueno, arquitecto, con especialización en restauración, Carlos Chávez, y dio una conferencia muy interesante ahí en CAREM, auspiciada por CAREM, por Correo Histórico CAREM, ahí en sus instalaciones, sobre las restauraciones y los trabajos que ha hecho el INAH en las misiones en Baja California y en otras zonas arqueológicas, ¿no? Y los trabajos que ha hecho en Vallecito y en otras partes en Ensenada, en algunos concheros, etcétera. Entonces, es como difundir la labor que el INAH está haciendo en Baja California. Y claro, como en todas las instituciones y todo lo que tiene que ver con cultura y lo que no es cultura además, pues también las limitaciones que tienen por el recurso económico, ¿no? En donde, pues bueno, cada vez que hay recorte al presupuesto, pues lo primero que recortan es esta parte de cultura y que tiene que ver con esto de estos asuntos de la restauración. Entonces, con poco dinero, bueno, pues qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que ir posponiendo planes, proyectos y retomar otros que cuestan menos tal vez, pero que son igualmente importantes, ¿no? Entonces, nos estaba comentando, y esto con el propósito, desde luego, de dar a conocer lo que están realizando en Casa Machado, que se encuentra en playas de Rosarito. Pero bueno, a partir de ahí surgió hacerle una breve entrevista, que lo veremos en alguna de nuestras cápsulas en este programa, y además, pues retomar esta así general vista de las misiones de Baja California, ¿no? Entonces, bueno, mire, pues si gusta, empezamos. Sí, bueno, eso que dices de las limitaciones en cuanto al aspecto económico, pues nos consta, ¿no? Porque fuimos parte en alguna ocasión del INAH, cuando fuimos voluntarios en conservar, trabajar y cuidar, pues vaya, que era una de las metas, ¿no? Y conocer los espacios donde estaba toda esa riqueza cultural, histórica. Desde luego, recuerdo un gran amigo, ¿verdad?, que en el 2012 le hacen un homenaje al pionero de la arqueología en Tecate, a Jorge Serrano González, ¿verdad? Este es uno de los hombres que designaron, vaya, para que Tecate fuera descubierto, vaya, en ese... Es hacer los trabajos arqueológicos, ¿no? Así es. Entonces, pues trabajamos muchos años al lado de nuestro gran amigo Jorge, y él comentaba que, muy interesante, que él, Tecate era el santuario de las primeras civilizaciones. Bien, pues así quedamos. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que hoy él trabajaba también mucho de lo de las misiones, y qué bueno que hoy pues tuviste a bien elegir este tema, Héctor. Yo quisiera iniciar, si me lo permiten, ¿de qué fue objeto, vaya, la California primeramente? Porque se fundaron precisamente misiones sin conocer el espacio muchas de las veces. Ellos lo que buscaban era un lugar donde hubiera agua y donde hubiera también gente que pues habitualmente o esporádicamente, donde hubiera presencia humana, vaya. En pocas palabras, era uno de los objetivos, la evangelización, que era parte de eso, ¿verdad? Sí, eran, si mal no recuerdo, 3 elementos lo que buscaban, ¿no? ¿Sí? Principalmente que hubiera asentamientos humanos,
o que hubiera población humana, quien poder evangelizar. Número 2, agua, muy importante, sin agua pues no podían subsistir. Y tierras cultivables, que era, o tierras cultivables o buena cantidad de tierra donde pudieran construir lo que era el complejo misional, pero desde luego tener espacio para la agricultura, para sembrar, para lo que era el autoconsumo, ¿no? El autoconsumo, así es. Bueno, la California como objeto, vaya, fue explorada, vaya, y se creyó desde 1625 1770 que la California era una península, lo cual era una isla. Una isla. En ese periodo, ¿qué es lo que sucede? Ya se habían fundado algunas misiones, pensando en que era una isla, pero no es hasta en 1701, 1702, con las exploraciones del jesuita Eusebio Francisco Quino, ¿verdad?, que gracias a él se da cuenta que era una península. Y así pues se van fundando algunas misiones. Después, periodos más adelante, lo confirman los exploradores y también misioneros Juan de Ugarte en 1721, Fernando Consag en 1746, Jacobo Sedelmeyer 1747 y nuevamente Fernando Consag en 1751 y 1753 es donde llega ya la confirmación que sí era una península, ¿verdad? Sí, recordemos el caso, digo, no es tanto de misiones este dato, pero para entender lo que está hablando don Emilio, recordemos que esos primeros exploradores que van a llegar o a desembarcar en la Baja California, bueno, en aquel tiempo todavía no tenía nombre, van a traer en la cabeza una serie de literaturas, de cuentos, de historias, de historietas que habían leído en España, en la península española, y una de ellas eran las Sergas de Esplandián, donde eran las aventuras de un caballero, digamos, que dentro de sus aventuras había llegado a una isla conocida como California, en donde esta isla tenía la particularidad de que era una isla habitada por mujeres, pero que además estas mujeres pues estaban ataviadas con accesorios como de oro, de piedras preciosas, etc. Entonces una isla muy rica. Con esta idea, cuando llegan a la California, llegan a la península, ellos vienen con esta mentalidad y creen que por la descripción de cómo era la isla y cómo encontraron esta isla, pues a ellos les pareció que era parecido y que esta era la California que se narraba o se describía en estas historietas que ellos habían leído, ¿no? Entonces, así es como decide pues ponérsele California, ahí viene el nombre, ¿no? Que después, y entonces como era California, pues de luego de ahí partió que era una isla. Entonces empezaron a imaginarla como esta isla llena de riquezas, y es lo que los va a traer posteriormente, más adelante, pues a otras exploraciones en busca de esa riqueza, en busca de ese oro, de esas joyas preciosas, ¿no? Esas piedras preciosas. Con el tiempo se darán cuenta, pues cada vez irán más desilusionados porque pues no hay ni oro, ni piedras preciosas. Tal vez mujeres sí, pero no eran nada más mujeres, también había hombres, ¿no? Entonces, pues había que ahí compartir, entonces pues no les ha de haber agradado mucho el asunto, ¿no? Pero, sin embargo, van a iniciar, como dice don Emilio, a intentar estos primeros asentamientos misionales que empezarán desde luego en la Baja California Sur, empezarán desde la parte baja de la Baja California Sur, conforme avanza el tiempo pues irán escalando y subiendo hasta lo que es actualmente la Baja California y el estado de California de Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí, bueno, nos dimos a la tarea de darle una revisadita a algunos documentos y bibliografías, entonces me enfoqué precisamente en las primeras misiones, ¿no? Que eran los de los jesuitas, ¿no? Y me encuentro que la de Loreto, 1697, ¿no? Pero antes de eso, no sé si has escuchado, creo que sí, y tal vez hayas leído algo al respecto, la de San Bruno.
Sí, de hecho el arqueólogo Eso es muy en esta entrevista, bueno, no una entrevista, en la conferencia que da, él habla de esta misión, bueno, este asentamiento en San Bruno que se construyó y que no se toma como muy en cuenta, pero que sin embargo fue el primero, ¿no? Así es. Inclusive su ubicación, ¿verdad? Precisamente el lugar existe, ¿eh? El San Bruno existe, es un pequeño pobladito, no estoy muy seguro, ¿verdad? El caso es que por ahí estuvimos alguna ocasión, anduvimos por ahí trabajando, pero pues como eran testimonios, la verdad pues nos quedamos en eso nada más, ¿no? No había una comprobación, encontramos pues que una piedra por aquí, otra por allá. Ellos nos dicen, los guías nos dicen que sí, bueno, pues nos quedamos con eso. Y nunca comprobamos más que lo que se nos comentó. Muy bien, y con esto pues vamos a nuestra primera cápsula del programa y regresamos para darle continuidad a esto de las misiones de Baja California. Pues, primero que nada, muchas gracias, Carlos, por permitirnos estos minutitos. Sabemos que vas de regreso y pues bueno, antes que nada, gracias por el tiempo. Es para la entrevista, una sección que tenemos del programa. Y pues es sobre tu conferencia que nos diste muy interesante sobre lo que el INAH está realizando en los trabajos arqueológicos y restauración que realiza, que como bien lo dijiste en tu conferencia, pues muchas personas no sabemos ni qué es ni cómo están haciendo el trabajo, ni los recursos que tienen, lo limitado, etcétera. ¿Qué nos podría decir al respecto, Carlos? Por favor. Sí, pues de eso se trata, ¿no? El difundir lo que estamos haciendo, principalmente arqueológicamente e históricamente en Baja California. La gente tiene mucho desconocimiento porque, pues como les dije al principio, no existen las grandes pirámides, las grandes catedrales, pero somos un estado rico en materia arqueológica, impresionantemente rico, y en la cuestión histórica, pues los asentamientos de las misiones es algo muy importante. Sí, son ruinas, ¿no? Son ruinas de adobe, pero son igual de importante que una gran catedral, porque es un asentamiento que edificaron estas personas que llegaron a Baja California, ¿no? Y ahí está tal cual lo dejaron, con el mismo contexto natural, no está alterado. Tú vas a las misiones y ves lo que vieron estas personas. Entonces sí es importante difundir y que la gente tenga conocimiento de estos lugares. Sí, porque como bien lo dices, de repente estamos acostumbrados, bueno, Baja California es un estado que se formó por migrantes, muchos de ellos del centro del país, desde luego, y pues están acostumbrados a ver estas grandes pirámides o estas grandes construcciones coloniales que todavía están en uso, y llegan a Baja California y dicen, bueno, pues es un murito ahí de adobe, ¿no? Sí. Y por eso mismo la otra pregunta sería, haciéndole un poco al abogado del diablo, como le llaman, ¿por qué habría que invertirle recurso o aumentar los recursos económicos, o por lo menos ya mantenerlos, para rescatar esos bultitos de tierra que a final de cuentas en algún momento se van a ir, ¿no? Eso será inevitable. ¿Por qué hay que invertirle en eso? Porque es el sitio ahí va a estar siempre. El sitio va a estar siempre ahí, tal vez sea un pequeño muro de adobe, pero ese pequeño muro es el que nos dejaron estas personas, ¿no? Desgraciadamente, pues la gente quiere ver lo majestuoso, ¿no? Los edificios en pie, pero afortunadamente también la gente a la que yo estoy explicándoles, a los que yo asisto, principalmente a escuelas, a universidades, están entendiendo la importancia y se dan cuenta que realmente el lugar es el sitio que está ahí, aunque sea una ruina, pero es lo que nos dejaron estos antepasados, ¿no? Entonces sí hay que cuidarlos, conservarlos al máximo, ¿no? Hubo algo, bueno, me llamó la atención toda la conferencia, por algo que me traigo aquí a colaciones, lo que mencionabas, el trabajo que se hace en la comunidad, es decir, ese trabajo de concientizar a los miembros de la comunidad de una zona arqueológica, pues la importancia, la riqueza de lo que tienen ahí y cómo es que esta comunidad se involucra. ¿Cómo hacen ustedes este trabajo? No, es llegar a presentarnos, ¿verdad? Con mucho respeto, presentarnos diciéndoles que no vamos a quedarnos con sus lugares, porque muchas veces la gente piensa, viene el gobierno y nos van a quitar, ¿no? No, es enseñarles lo que tienen, enseñarles cómo cuidarlos, porque ellos son los que van a estar ahí al final de cuentas. Nosotros estamos un momento. Entonces al momento que uno los mete al trabajo, al momento que estás trabajando, estás platicando con ellos, ay, el adobe, qué interesante, cómo le hacían y qué hacían y por qué.
Y entonces ahí empieza uno a involucrarlos. Entonces al final de cuentas ellos se sienten ya que el lugar les pertenece y su obligación es cuidarlo, ¿no? Y sí han entendido, afortunadamente sí han entendido. Y ha habido temporadas que el recurso está escaso, ellos dicen, pues le entramos, como ya saben lo importante que es, no, y cuando viene la gente que se vea bonito, que se vea limpio. Afortunadamente la gente está respondiendo, ¿no?, a cuidar sus lugares. Bien. Otra cosa interesante también es cómo mencionas en algunos casos cómo solamente protegen y en otras sí hacen ya trabajo de reconstrucción o trabajos ya más profundos, ¿no? Porque también pues no podemos evitar hacer las comparaciones cuando vamos a las misiones norteamericanas, pues están muy bonitas, ¿no? Sí, sí. Pero tú aquí mencionaste algo importante, ¿por qué no el levantar los muros completos y por qué en algunos casos sí se permiten, o sea, en esa oportunidad de sí poder levantar? Sí, esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? ¿Por qué no la reconstruyen como en Estados Unidos, ¿no? Porque ellas están bonitas. Hay varios factores. Allá en California siempre hubo población, nunca dejó de haber población. En Baja California, el desierto inhóspito, no hubo población. Acá había más fluida que los lugares siguieran creciendo, hubiera habitantes. Eso también hace que los edificios siguieran funcionando, ¿sí? Claro que en muchos, ellos mismos han comentado, los mismos de Estados Unidos, que han inventado, ¿no?, que han hecho cosas para que se vea bien y que se vea bonito. Entonces ellos lo han reconocido, hemos inventado. Cuando yo llego a dar pláticas en Alta California, que he tenido la oportunidad de dar en Alta California, les explico lo que hacemos en México y me dicen, qué bueno que ustedes conserven lo original. Nosotros en muchos lugares ya ni sabemos ni cómo eran, ¿no? Pero con tal de que se ve en pie, inventamos. Entonces yo siento que, como te dije al principio, las misiones de Baja California no están alteradas, no hay carreteras, no están dentro de las ciudades, están en un contexto natural, intacto. Te paras en cualquier punto y ves lo que veían estas personas que las construyeron. Tenemos muchas ventajas. Entonces, ¿por qué no reconstruir? Porque no sabíamos cómo era. Y si no sabíamos cómo era, no voy a inventar algo que no sabía cómo era. Prefiero dejar la ruina, conservarla. Eso es lo que nos dejaron, a inventar algo. Pues muy bien. Sé que, bueno, tu trabajo es esta parte de las misiones, que no es tanto, no desconozco, pero parece que no te ha tocado hacer trabajos en Vallecito, tal vez, que es más de lo previo, ¿no? Es arqueológico y es un tipo de trabajo. Pero creo que aquí en Tecate, y cambiando un poquito el tema, creo que en Tecate te tocó checar o hacer un diagnóstico de la capilla de la iglesia de Guadalupe. Sí, me tocó. Digo, cambiando drásticamente de tema, pero al traigo porque tú eres el que lo hizo. Sí. ¿Cómo encontraste esa capillita que tenemos? ¿Bajo qué condiciones la encontraste? ¿Está en buen estado? Está en muy buen estado, estructuralmente está muy bien estado. Lo único que les está afectando ahí pues son los materiales modernos que le pusieron, ¿verdad? Como las banquetas de concreto, como ese zoclo de 1 metro de altura con ese granito, una piedra de granito. Al adobe se le afecta mucho porque pues no deja que sus humedades, que su materia natural respire, ¿no? Viva. Está como encapsulado, entonces ese le está causando un problema. Si dan cuenta, en ese lugar se está separando el granito del adobe, no hay adherencia porque no es compatible, no. Pero en sí la capilla está en muy buen estado y está recuperable. Ese zoclo que se le puso se puede eliminar, meterle sus enjarres de cal arena y volvemos a dejar la capellita en muy buen estado. El cemento no se puede quitar. ¿Qué podemos hacer así? Algunas perforaciones perimetrales para que las humedades salgan. Pero es todo. Estructuralmente está muy bien la capilla. No hay ningún problema. Y hago referencia a esto justamente ligando con el trabajo que ustedes hacen y con lo que decíamos de Estados Unidos, es este afán de que las cosas se van bonitas, a veces el no tener el conocimiento de cómo hacerlo, lo hacemos de muy buena voluntad, pero a veces afectando, como sería el caso, ¿no? Que afortunadamente tú dices, eso es reversible, no va a causar daño. Pero qué mejor que uno pensaría que nada más es llegar y ponerle cemento y pegarle, que sea bonito, pintarlo y ya quedó listo, ¿no? Pero sí creo que es importante resaltar aquí el trabajo que ya un especialista como tú hace, que tiene, bueno, esa especialización, no solamente es arquitecto, sino además ya la especialización que tienes y que, bueno, sabes justamente lo que nos mencionabas en la conferencia, cómo mezclar o qué pruebas hacer para los materiales, ¿no? Como lo que nos decías de utilizar la cal, o esto que me gustaría que al menos platicaras aquí a cámara, el cómo impermeabilizar, ¿no? Que son materiales especiales que ustedes
pues lo saben, o bueno, aprenden a prepararlos, ¿no? Sí. Que era en esta parte el material que usaban para impermeabilizar. Sí, mira, utilizamos todo el sistema constructivo tradicional. Afortunadamente hay muchos textos y libros de esa época donde nos explican exactamente qué estudios hacían los materiales. Se siguen haciendo, hacemos exactamente lo mismo, las mismas pruebas, son pruebas muy fáciles de hacer en sitio. Tú puedes agarrar la tierra, analizarla en el mismo sitio, puedes agarrar la cal, analizar la cal. Todo se puede hacer en sitio, cualquiera lo puede hacer, no tienes que ser un especialista, cualquiera puede aprender las técnicas de adobe, es muy fácil. Entonces el adobe es una técnica que se va heredando, es una técnica que se va heredando en familia, del abuelito al niño, al otro niño, y así se va. Entonces es una técnica, son fáciles de aprender, y ahí está la tierra, ahí está la cal, ahí está todo, es cuestión de que tú la trabajes. Muy bien, bueno, Carlos, pues muchas gracias. Nuevamente, muy interesante la conferencia plática que nos diste, y pues gracias por tu tiempo para esta sección de la entrevista para el programa. Pues a sus órdenes, invitándolos a que conozcan Baja California. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con el programa, con el segundo bloque. En este caso, bueno, retomamos lo que son las misiones, empezando por las misiones de Baja California Sur. Don Emilio, creo que usted trae el dato. Sí, bien, Héctor. Bueno, voy haciendo uso de la lectura. Esto me recuerda algo. Casi no me gusta leer, sino aprendérmelo, pero en esta ocasión, por la premura del tiempo, pues me di la tarea de nada más escribirlo, ¿verdad? Y me recuerdo cuando una vez un examen de unas licenciadas, caray, me dio risa porque agarraron un cuadernito y estaban haciendo una exposición leyendo por ningún lado, y mira nomás las licenciadas, así en este momento pues me llega ese recuerdo y me disculpan porque no todo me lo aprendí. Vamos a darles a conocer el orden de estas misiones jesuitas, que son las primeras que se establecieron ahora sí en la península, ¿verdad, Héctor? Bien, tenemos la de San Bruno, que ya la comentaba Héctor, ¿verdad? Entonces tenemos luego la de Loreto en 1697, la de San Javier en 1699, la de San Borja en 1702, Calamajuet 1703, San Juan Melibat, es un nombre, unos apellidos medio duros, medio difíciles, 1705, Santa Rosalía 1705, San José de Comondó 1708, Guadalupe 1720, La Purísima en 1720 y Santiago 1723, Dolores 1725, San José del Cabo 1730, Todos Santos 1733, San Luis 1737, Santa Gertrudis 1752, Santa María 1767, San Ignacio 1728. Bien, aquí tenemos un periodo de 1697 a 1768, pero Héctor, ¿qué nos dejan las misiones a Tecate? Aquí, antes de ver qué nos dejan las misiones de Tecate, me parecía interesante hacer una comparación. Adelante. Comparación en las misiones que podemos encontrar hacia Baja California Sur, las que podemos encontrar en Baja California Norte, o en el norte, en la parte de la Baja California, y las que encontramos en California. Habría que hacer una gran diferencia. Lo primero, las de Baja California, de nuestro estado, la mayoría de ellas ya se encuentran en ruinas. Se encuentran paredes, se encuentran pues bueno, ahí montículos de tierra, y el INAH lo que ha hecho es, y es lo que platicaba en la conferencia, pues es intentar encontrar los cimientos, las bases de estas misiones, y de alguna manera proteger y dejar marcado cómo eran las misiones
de acuerdo a los vestigios que encuentran, ¿no? Sí. Si hay paredes, bueno, pues apuntalarlas, intentar que queden el mayor tiempo posible de pie, hacer algunos trabajos correctivos de apuntalamiento, de reforzamiento, de algunos relleno de paredes, etcétera. Pero en realidad las dejan como está, lo que se encuentra solamente es lo que restauran. Han excavado y sacado, les digo, lo que son los cimientos para dejar marcados dónde estaban los cuartos, las habitaciones, el granero, etcétera, etcétera, ¿no? No levantan paredes, no reconstruyen paredes. ¿Cuál es la característica de las misiones de Baja California, de las nuestras? Básicamente el tipo de material, fueron hechas con adobe, lo cual nos dice el arquitecto que el adobe puede ser muy resistente y aguantar mucho tiempo, pero que para que esto sea posible, para que resista mucho tiempo, el paso del tiempo, que necesita 3 cosas, diría él: un buen sombrero, una buena casucha, ropa pues protectora y unas buenas botas, ¿no? Entonces dice, ¿qué quiere decir esto? Que tenga un buen techo para que no se gotee, no se pase el agua. 2, tener un buen recubrimiento exterior, igual para que el agua no penetre. Y tercero, tener unos buenos cimientos para que el agua no empiece a filtrarse por la parte de abajo y se empiece a desmoronar el adobe y bueno, o hundir y con esto pues se desplome, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con las misiones en Baja California es que se abandonaron. Al momento de abandonarse, pues ya no se les da mantenimiento y bueno, pues lo primero es caérseles el techo y al momento de caerse el techo, pues empieza a filtrarse el agua. Conforme se empieza a filtrar el agua, empiezan los deslaves y empiezan a desmoronarse, a deshacerse las paredes, a derrumbarse, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos en gran parte de las misiones. Quizá hay 2 que podemos encontrar en Baja California que se hicieron de piedra, de cantera, y que esas sí han como soportado, digamos, el paso del tiempo, ¿no? Que sería la de San Borja, que a mí me parece que es la de San Francisco Borja, para mí la misión más bonita que podemos encontrar en Baja California, en nuestro estado. Hablando de Baja California, creo que es la más bonita que podemos encontrar por su arquitectura, por su diseño, tiene una escalera única, que son escalones de una sola pieza en forma de caracol, muy bonita también. Yo desconozco la arquitectura, pero me parece que es hermosa, ¿no? Y la otra que entiendo es la de Santa Gertrudis, si no me equivoco. Pero esas son de Baja California Sur, ¿no? Ahí sí que será aparte, ¿no? Es decir, las de Baja California creo que serían 2, solamente esta y la de Santa Gertrudis, si no me equivoco, que está hecha de piedra también. El caso de Baja California Sur tiene la particularidad de que la mayoría todavía se encuentran en pie, pero ¿cuál es la diferencia? Que la mayoría de ellas está construida en piedra, ¿no? Está construida en piedra y también buena parte de ellas sigue en funcionamiento. Si bien es cierto que no hay un sacerdote ahí de base en algunas de ellas, pero por ejemplo la de San Ignacio pues sigue siendo la iglesia del pueblo, ¿no? Por ejemplo. Entonces muchas siguen siendo la iglesia del pueblo y aquellas que se encuentran un tanto retiradas como la de San Javier, de vez en cuando en tiempos de la fiesta, etcétera, sigue yendo la población y siguen a cargo de un sacerdote para concelebrar, para hacer celebraciones todavía eventualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tipo de material fue la piedra y siguen en funcionamiento buena parte de ellas, lo que implica pues que estén de alguna manera con mantenimiento, se les siga haciendo trabajos menores, ¿no? De restauración, de mantenimiento. Cosa aparte es las californianas, las misiones de la California, de acá de nuestro vecino, pues ahí sí se cuece aparte. ¿Por qué? Primeras, todas ellas se encuentran completamente de pie. Todas ellas, y ustedes lo han visto en algunas cápsulas que tenemos que hemos pasado aquí en nuestro programa sobre las misiones, se encuentran de pie, están en funcionamiento. Además tienen su área de museo, su área de souvenirs, ¿no? De comprar sus recuerditos. Muy, muy al estilo norteamericano, ¿no? Pero aquí lo importante es que todas fueron reconstruidas. En algún momento también eran vestigios lo que quedaba, a diferencia de aquí en México, donde no se han reconstruido. En el caso de los Estados Unidos le invirtió una buena cantidad de dinero en un momento que había una recesión económica y que necesitaban pues activar la economía, pues le invirtieron en las misiones y las reconstruyeron. Lo que tenemos es una reconstrucción de las misiones, ¿no? Así es. Bueno, si gusta, antes de continuar, lo dejamos aquí. Vamos a nuestra segunda cápsula del programa y regresamos con el tercer bloque de nuestro programa para terminar. Así es.
Bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión hablaremos sobre 6 de las 47 pequeñas pinturas que se encuentran resguardadas en la Biblioteca Estatal de Praga y que fueron publicadas por Glenn Dawson, un norteamericano interesado en editar libros que hablan sobre la historia novohispana. Es por su interés que bajo su sello editorial Dawson Bookshop publica en la ciudad de Los Ángeles la serie Baja California Travels. Entonces, dicho esto, vamos a ver las pinturas que fueron tomadas de un ejemplar que se encuentra resguardado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. No por nada las pinturas del jesuita llamaron la atención de Dawson. Hechos sobre un papel con textura, el misionero logró captar forma y color, como en este lienzo donde la variedad plumífera alegran la pupila, al reproducir un carrizalito, un cardenal pequeño, un pájaro carpintero y un censontle. Ingenioso el artista al representar a cada uno sobre la flora que lo caracteriza. Nuestra segunda imagen, también a color, muestra a un macho borrego cimarrón sosteniendo el ramo florido de un árbol tacote. Atrás desfila un leopardo con el árbol palo Adán de fondo, combinando así 4 formas distintas de vida. Un gato salvaje californiano a blanco y negro comprende la tercera pintura, pero no va solo, sino acompañado por un jarrón y entre sus patas una volátil pluma. Otra más a blanco y negro forja la imagen de un coyote o zorro grande de California, desfilando tras un conejo o liebre saltarina. Así registra las maravillas del reino animal, de las cuales Tirsch fue tomando parte, plasmando una escena más dramática sobre la vida de los indios californianos. Las tonalidades marrón en contraste con el verde ilustran la caza de un venado por flechas y su preparación para ser asado. Finalmente, 2 aves que pueden comer todo tipo de alimentos, el aura o cuervo, acompañado de una mazorca, junto a un zopilote, que presume su bocado en el pico y posa erguido sobre la cabeza de su presa. Hasta aquí una muestra de las pinturas de Ignacio Tirsch que reflejaron su afición por la vida vegetal y animal de su época. Recuerda que si tú sabes más acerca de estas pinturas, puedes mandar tu información a nuestras páginas de Facebook o correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, regresamos con esta última parte del programa para continuar hablando de las misiones de Baja California en general, o de California y de la península, pues, y de California, ¿no? Muy bien, don Emilio, continuamos. En el caso de nosotros de Baja California, vamos a hablar de las misiones, básicamente de las misiones jesuitas, o bueno, las congregaciones que llegaron aquí a Baja California, o misiones que encontramos en Baja California serían de jesuitas, que serían la misión de San Francisco de Borja, que es la más, para mi punto, la más bonita, la de Santa Gertrudis, que en lo personal yo no tengo el gusto de haber ido a conocerla, no la conozco, sé cuál es y sé dónde se ubica, pero no he tenido la oportunidad de ir a visitarla. Quizá cuando la visite pues cambie de opinión y sea la de Santa Gertrudis la más hermosa, ¿no? Y la de Santa María de los Ángeles, que en realidad tampoco la conozco porque es muy complicado el acceso a esa región, a ese espacio, pero pues ojalá que en algún momento me toque irla a conocer también, ¿no? Sí, la verdad es que esos asentamientos, esa, como bien dice, la misión de evangelizar, de llegar a esos lugares, no fue más de los elementos que tú ya diste a conocer, Héctor. Pero nos traen grandes recuerdos, ¿verdad? Porque gracias precisamente a esos hombres, pues mantenemos algo de esa historia, ¿no? Así Eso es algo muy, muy interesante. Yo comentaba
hace un momento hacía la pregunta, o más bien el comentario, ¿verdad?, de que nos dejan las misiones aquí en Tecate, qué relación tuvieron los tecatenses de aquellos años, aquellas primeras civilizaciones con ese asentamiento de esas misiones, ¿verdad? Entonces, pues viene a la memoria la de Valle de Guadalupe, o la de Guadalupe, ¿verdad?, que precisamente y me llama mucho la atención porque estos personajes tecatenses tuvieron a bien de veras de acercarse a ese recinto, pues, católico, porque sí lo era, ¿no? Fundada por Félix Caballero, ¿verdad? Por el fraile dominico Félix Caballero. Aquí sería interesante a la población, a la gente que nos ve. La misión de Valle de Guadalupe nos queda muy cerca, aquí en Valle de Guadalupe, valga la redundancia, ¿no? Aquellos que tengan la posibilidad de asistir, vayan. Actualmente se encuentra un museo de sitio muy interesante. Se han hecho algunos trabajos de rescate, lo cual pueden ustedes acceder fácilmente. Y es una misión, o tiene la particularidad de esta misión, que fue fundada en 1834. Okay. Dirán, bueno, ¿y qué tiene de particular eso? Bueno, de particular tiene que es la única misión en Baja California que se va a fundar ya como México independiente. Así, ¿no? Es. Cuando de hecho ya se había, pues yo no sé si llamarle prohibido la construcción de más misiones, y se había pedido que pasaran a manos privadas, ¿no? A manos de ciudadanos. Se había hecho ya la secularización. La secularización, exactamente es la palabra, la secularización de las misiones, ¿no? Entonces, en ese precisamente periodo, cuando estaba en trance la secularización de las misiones, que fue en agosto de 1833, un año después se funda esta misión. Así es. Entonces esa es la particularidad de esta misión de Guadalupe, ¿no? Posteriormente sabemos que, bueno, pasará el predio, o lo que correspondía a la misión de Guadalupe, pasará a manos de un conocido tecatense, o yo no sé llamarle tecatense, no era tecatense, pero que radicó aquí, ¿no? De Juan Bandini, ¿no? Así es. Y que, Juan Bandini Blancas. Así es, que será propiedad de él posteriormente, ¿no? Así es, inclusive en ese periodo había había ciertas dificultades entre José Matías Moreno, ¿verdad?, y Juan Bandini, y posteriormente ya se quedaría José Matías Moreno con esa propiedad. Pero lo interesante de esa misión, que al fundarse tuvo mano de obra tecatense, pues eso es lo más interesante, ¿no? Quienes no conozcan este pasaje histórico de Tecate, que uno de los hombres más reconocidos fue de la cultura primitiva, fue el famoso Jadmil, ¿no?, que comandaba, o era el capitán de la tribu del Cañón del Álamo, una región preciosísima, el Cañón del Álamo, ¿verdad?, que quien un día tenga la oportunidad de ir a visitarlo. Nosotros fuimos cuando había dos o tres años que no llovía, y su arroyo iba con aguas cristalinas. Eso se debe que ese asentamiento fue muy socorrido en ese sentido, ¿verdad? Bien, este personaje, precisamente con su gente, fueron parte de la edificación, ¿verdad? Porque Félix Caballero tuvo esa oportunidad de que estos personajes le ayudaran. Y que, por cierto, ¿verdad?, también fue el mismo destructor. Les ayudó a construirla, pero también se las destruyó. Así es. Fue parte de ese movimiento en 1840, que fue una duración prácticamente de 6 años. 6 años lo que duró esta misión, ¿no? Así es. Bien, otras misiones que nos gustaría invitarlos, porque están cerca, desde luego, están dentro de Playas de Rosarito, que es la misión de San Miguel Arcángel, que cada año tiene su fiesta, su conmemoración, no acaba de pasar, y esa fue fundada en mayo de 1788, ¿no? Que después fue, si no me equivoco, removida
un poquito más arriba, donde Más arriba por las aguas se inundaba, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron que removerla y se fundó lo que es la Misión del Descanso, que esa fue fundada en 1817. Entonces digamos que es el responsable o el que la fundó fue el dominico Tomás Ahumada, y en algún momento pues te entiendo que checaba las dos, no era el vigilante y el encargado de las dos, tanto de la de San Miguel como la del Descanso, ¿no? Porque están muy, muy cerca, las dos están en playas de Rosarito. Preguntando, seguramente pueden acceder a ellas, llegar sin ningún problema. Entonces son como las misiones que nos quedan cercas, que podemos visitar en algún fin de semana que tengan disponible. La de Valle de Guadalupe, la de San Miguel Arcángel y la del Descanso, ¿no? Esas tres en un sabadito, un dominguito las pueden recorrer tranquilamente y conocer un poco de la historia de Baja California, ¿no? Así, y si algún día tienen la oportunidad de ir a visitar la de San Diego, ¿verdad? Que también precisamente tiene mucho que ver con la historia de Tecate, con sus primeros pobladores. Sobre todo la de San Diego, desde luego. La de San Diego es la que tiene mucha historia de los tecatenses, las primeras civilizaciones, donde hubo registros y fallecimientos registrados. Así es. Registro de nacimientos y de fallecimientos. Inclusive, ¿verdad? Digamos, como parte, vamos pensando lo que es muy distante el periodo al que nos vamos a referir, cómo Tecate se dice de esa pequeña iglesia, estación misional de Tecate, pero también hay bibliografía que habla que Tecate fue parte de una estación misional, formó parte, y tierras de pastoreo de esa misión, o sea que hay mucho que nos une a esa historia. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy y esperemos les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Adelante.